La Zona Cero. Hacía tiempo que no proponíamos en estos monográficos Zona Cero pues una visita casi fantasmal, casi espectral a un lugar enigmático, y este ciertamente lo es. La Vicaría de Borley dicen que es el lugar más embrujado no solamente de Europa sino del mundo. Es un sitio que hemos frecuentado en alguna que otra ocasión, sobre todo en la etapa turno de noche, con María Bayón, aquella corresponsal fantástica que tuvimos en Reino Unido y que tuvo la gentileza de visitar la Vicaría de Borley en compañía de algunos especialistas para turno de noche. Y fue un programa que quedó espectacular hace ya pues más de 10 años. Así que vamos a recordar ese lugar, ese sitio, desde luego un enclave privilegiado para los amantes del misterio. Siempre nos estáis solicitando que visitemos estos lugares. ¿Y quién es mejor que Carlos Canales y Jesús Callejo para ofrecernos una visión amplia sobre este lugar que seguro que os va a llamar la atención si no le conocéis ya? ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hombre, veo que vienes vestido de vicario, ¿eh? Sí, con mi orlita. Qué bien, qué bien te quedan estos trajes. Me quedan muy bien. Estos de época, la verdad es que los bordo. Los bordo, como dijo Mariana Pineda. Sí, infausto recuerdo. Pero no acabará igual. Garrote tenía su miga. Eso sí. ¿Qué tal Carlos Canales? Buenas noches. Hola, bien. Yo, como verás, no vengo vestido. Tú vienes vestido de Sherlock Holmes, ¿eh? Sí, de investigador de casas embrujadas. Porque tú y yo que coincidimos en queremos ser caballeros del orden del Imperio Británico. Sí, es lo que más han sido. Hemos manifestado. Pues la verdad es que... El otro día, fíjate, en mi pesar, llegué a decir que incluso aceptaría la Legión de Honor francesa, ¿eh? Tampoco es tan mal, te has quedado bonito. Bueno, ya te veo con la cruz de que se va en la católica, ¿eh? ¿Cómo sigo degenerando? Bueno, la verdad es que vamos a hablar, y es verdad, lo acabas de decir, de uno de los enclaves misteriosos más famosos del mundo, y tiene fama de ser la número 1 de las casas embrujadas del mundo, puesto que, bueno, dentro de lo que sería el catálogo de hechos famosos y de lo que se ha podido apreciar y ver, no solo por parte de testigos, más o menos anónimos, gente corriente y normal que ha pasado allí o ha vivido o ha estado cerca durante algún tiempo, a veces de manera fugaz o pura y simplemente como visita, sino también porque ha sido objeto de intensas investigaciones por parte de especialistas, de los cuales sin duda alguna la más famosa fue la que inició en 1929 Harry Price, pero ha habido muchas más y todas ellas han llegado a la conclusión de que, la verdad es que un lugar donde, como le preguntaron a Price, y podemos empezar por él, le dijeron en un periódico que destacaría de la casa, que si había visto algo que realmente de lo que relataban le hubiera llamado la atención, y dijo, pues en principio, pasos de fantasmas, luces extrañas, susurros fantasmales, un hombre sin cabeza, una muchacha de blanco, sonidos de un coche fantasma fuera, la aparición del constructor de la casa Harry Bloom y el espíritu de una monja que una vez anduvo por el jardín. Pero... Entonces, así para empezar. Claro. Es que te deja hecho polvo. Carlos mencionaba a Harry Price, pero es que hay que decir que este investigador iba precisamente para intentar poner las cosas en su sitio. Iba con ánimo crítico. Iba con ánimo crítico. Bueno, sí, la verdad que lo del episodio de Harry Price, que está considerado pues uno de los cazafantasmas más famosos de la historia, parapsicólogo, pues además incluso descalificó a varios de los videntes que había en aquella época, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, y estaba pues considerado como una persona muy crítica de estos fenómenos. Pero fíjate que Harry Price pertenecería ya un poco a la segunda etapa de esta rectoría de Borley, ¿no? Que si quieres un poco empezamos al principio, porque yo creo que es importante saber ya, cuando él ya va allí, ya tenía fama de embrujada, ¿no? Y todo empieza, pues eso, en el 1863, cuando el reverendo Harry Bull, que ya de pasado lo ha mencionado Carlos, pues finaliza la construcción de esta rectoría de Borley en el británico condado de Essex. Pues nada más estrenar esta rectoría, empiezan a pasar cosas muy raras. O sea, que no es una cosa del siglo XII, del siglo XIII, no, es siglo XIX. Siglo XIX, exactamente, 1863. No, si la verdad que la historia cronológica de la casa es muy breve, ¿no? Porque luego se incendia, ya lo comentaremos, a principios del siglo XX, pero sí es muy exhaustiva en cuanto a fenomenología paranormal. Claro, cuando empiezan a ocurrir cosas ya en esta mansión victoriana, cosas muy extrañas, es como una especie de puerta al misterio donde tanto Harry Bull como los siguientes habitantes de esta mansión empezaron a notar cosas muy raras. Algunas de las cosas que ha comentado Carlos, en fin, hombres descabezados, ruidos de coches inexistentes, pasos arrastrándose por el suelo de madera, es que golpes. Carlos en su contundencia lo ha dicho perfectamente. Sí, claro, ¿Ha ocurrido algo así destacado? Sí, pues Es un resumen muy bueno de todo. Fue una respuesta, claro, con lo cual estamos hablando de espectros, de golpes, en fin, de todo tipo de
de fenómenos extraños que volvería loco, en el mejor sentido de la palabra, a cualquier parapsicólogo. Un comentario adicional a lo que ha dicho Jesús. Jesús y yo tuvimos la suerte, gracias a ti, de investigar no, porque no investigamos nada, de quedarnos palmados de la sorpresa en el famoso incidente poltergeist del baúl del duende. Del monje, perdón. Entonces, sí, es cierto que lo que la gente tiene idealizado como poltergeist, o sea, no, hombre, nunca la exageración de la película Spielberg, pero ¿qué es eso? Es decir, objetos en movimiento, personas que pueden incluso ser desplazadas de su sitio, y algunas cosas que ya contaremos, sí se dieron en Borley. Con lo cual, es decir, Borley en ese caso encarna, en este supuesto encarnaría pues como el ejemplo perfecto de todos los fenómenos paranormales. Pero ¿qué es lo que no se dio en Borley? No, se dio todo. Realmente se dio todo. Sí, tenemos durante entonces, muchos años. La construcción termina en 1863 y casi de inmediato ya empiezan los fenómenos. Claro, a partir de aquí surge ya, lógicamente, las leyendas. Es decir, bueno, ¿dónde se construyó esto, no? Antes de seguir un poco adelante, sí que había ciertas leyendas que luego empezaron a conseguir o a darse un poco toda la dimensionalidad que el caso requería. Y claro, empiezan a decir leyendas, nunca contrastadas históricamente, de que en aquel lugar se hubo antiguamente, y aquí sí que nos vamos a la Edad Media, un monasterio benedictino. En este monasterio benedictino, dicen esas leyendas, que hubo una historia de amor entre el monje, uno de los monjes benedictinos, y una monjita de un convento muy cercano allí. El hecho es que tienen un amor tórrido, en fin, se intentan huir de cada uno de sus respectivos cenobios, y son capturados precisamente en ese monasterio benedictino, y los dos mueren de una forma trágica, él ahorcado y ella emparedada viva. Entonces, bueno, pues a partir de ahí ya tienes el caldo de cultivo de por qué se empezaban a dar este tipo de fenómenos que no solo ocurren en el 1863, según dicen, cuando se construye la rectoría, sino que antiguamente ya gente había oído algún tipo de ruido ululante, algún espectro blanquecino, alguna persona descabezada, en fin, cosas de estas. Pero claro, cuando empiezan a tomar toda esa virulencia, ¿no?, desde el punto de vista parapsicológico, es en 1863 con Harry Bull, que desde luego pues prácticamente va de susto en susto, y eso que se tira casi 30 años viviendo en esta mansión, ¿no? O sea que la rectoría de Borley se elevó sobre los cimientos ignorados de un monasterio benedictino. Sí, lo que pasa es que no hay pruebas reales. No hay pruebas reales de que el monasterio existiera. Lo que sí hay pruebas, en cambio, de las leyendas locales. Pero bueno, las leyendas, y Jesús esto también lo sabe muy bien, las leyendas medievales pueden tener muchos orígenes y no necesariamente relacionar un hecho con un lugar, sino que puede ser heredado, traído, es decir, comentado, puede ser deformaciones de otra leyenda de otro lugar, que a veces no tienen ni por qué estar cerca, puede estar lejísimos. Realmente eso es lo de menos. Lo importante, como luego veremos, que al hablar de las conclusiones, es que en el caso de Borley parece que el lugar es el foco, de alguna manera. Es decir, es la construcción de la casa lo que aceleró el fenómeno. Es como si, digamos, un lugar esperara que alguien construyera algo para poder manifestarse. Esto es una cosa absurda, pero es la sensación que da, porque de hecho no había ninguna prueba tampoco de nada anómalo, ni en tradiciones ni en hechos, porque al fin y al cabo 1863 es una época en la que había registros en la zona perfectamente documentados, y allí nunca había ocurrido nada extraño. Hasta curiosamente cuando alguien decide construir ahí. Es como si abriera una puerta a algo, una cosa muy extraña, y a partir de ahí, bueno, empezó a pasar absolutamente de todo. ¿Cómo fueron esos primeros fenómenos? Sí, los primeros fenómenos ya se empieza a hablar que en habitaciones muy concretas, no en toda la rectoría, pero en habitaciones muy concretas sí empezaba a aparecer una dama de blanco. Claro, rápidamente se asoció a esta posible monja, ¿no?, el espectro de la monja que no estaba durmiendo a gusto en ese sueño eterno, ¿no?, pues a raíz de que había sido emparedada. Se empiezan a escuchar fuertes golpes, se empieza a representar un poco toda la fenomenología, pues eso, con malos olores, con pasos que se dan en distintas habitaciones que luego se comprueba que no hay nadie. Bueno, al final el reverendo Harry Bull se acostumbra a todo esto, porque ya para él empieza a ser habitual. Cuando él muere es cuando dicen esas malas lenguas ya, porque claro, el cotilleo era generalizado en todo el condado de Essex. Cuando él muere parece que forma parte también de esta comitiva espectral, y hasta el propio Harry Bull se empieza a dejar ver. De hecho, a Price se le apareció Harry Bull. Es una historia luego muy curiosa. Esa sería como esa primera etapa de la rectoría de Borley, porque de hecho cuando hay distintos habitantes, uno de ellos es Wyatt Smith, bueno, pues solo duró un año en el edificio, pero sí fue lo suficiente para que diera a conocer
toda esa fenomenología a un periódico inglés y para que ya tomara cartas en el asunto Harry Price, que ahí es donde entraría en esa segunda etapa. Es decir, es cuando ya se empieza a investigar de una forma seria todo lo que está ocurriendo ahí con ese famoso cazafantasmas. Uno de los alicientes precisamente que motivaron a Price fue que se comentaba que el espíritu del reverendo Gould había quedado capturado, ¿no? Exacto, por que ya formaba parte también de fijaros los que aspectos. Price fue tremendamente metódico porque él incluso alquiló el lugar durante un año para poder tenerlo bajo vigilancia las 24 horas del día. Y lo cierto es que Price, que como muy bien ha contado Jesús, fue allí a desmontar el mito y la leyenda, pues acabó totalmente formando parte de ella, encantado por ella, puesto que él describía los golpeteos, las campanas, fenómenos de todo tipo, ruidos. Pero realmente lo cierto es que el gran cambio en la abadía de Borley se da a partir de octubre de 1930, cuando entran a vivir allí el reverendo Lionel Foyster y su esposa Marianne Foyster. Porque hasta entonces, no pasaba de ser una molestia, pero no era algo que amenazara a nadie ni que hubiera causado daño físico a ninguna de las personas que, pues por azar, por casualidad, por haber estado allí o por simplemente por suerte en el momento que se daba el fenómeno, lo podían haber apreciado, escuchado o visto. Pero nunca había pasado ahí. El hecho es que a partir de la estancia del matrimonio Foyster en la casa, es como si se dispararan todos los fenómenos paranormales. Es como si de repente el lugar rechazara de alguna forma a las personas que acaban de llegar, porque de los ruidos, los golpes y las apariciones se pasa ya a objetos desaparecidos, ventanas rotas, muebles movidos, es decir, objetos extraños que aparecen de la nada. Y mensajes exacto. Y unos extraños mensajes que parecían indicar con las letras Marianne Foyster. Es decir, apuntaban directamente a la mujer del reverendo. Sí, además, esto ya es para inquietar. Era para inquietar, claro. Aquí ya estamos dando como un giro mucho más espectacular a esta rectoría de Borley. Es decir, ya pasamos de la exhibición a la amenaza. Eso es. Incluso es uno de los espectros, porque se habla de varios, ya no solo es uno, ¿no? Se habla de varios. Aquí era trup. Uno de ellos sí. hacen sesiones, además de Ouija, sesiones de espiritismo, pero uno de ellos se quiere manifestar dando mensajes en las paredes, o poniendo esos mensajes en las paredes, pero mensajes también angustiosos, pidiendo ayuda. De hecho, algunos de estos mensajes pone textualmente: por favor, ayuda Marianne. Marianne era como una focalizadora del fenómeno en aquellas épocas. Estamos hablando de los años 30. Otro de esos mensajes dice: no puedo entender, dime más. O sea, cosas de estas como muy inexplicables, pero fíjate que estamos hablando de mensajes en las paredes, no estamos hablando ya de sesiones psicográficas, en fin, donde entra un poco pues también la subjetividad de la persona, ¿no?, que sea canalizadora, no, mensajes que están además reproducidos en cualquier manual de Casas Encantadas, te puedes ver estos mensajes en inglés. Recordemos que cuando se produce este hecho todavía no se habían ni siquiera intuido las inclusiones parafónicas. No, claro. Por supuesto, por cierto, es importante que algunos, en la línea de lo que ha dicho Jesús, que algunos de los mensajes que se observan parecen indicar una angustiosa petición de ayuda. Por ejemplo, hay uno que decía: los rezos de Marianne iluminan a la gente. Es decir, efectivamente era la persona que focalizaba todo. Price se inclinaba a atribuir algún tipo de manipulación desconocida, pues no era capaz de reconocer el origen, pero él estaba convencido, o llegó a estar convencido al final de su investigación, de que algunos de los mensajes parecían tener relación con las apariciones de la famosa monja fantasmal que paseaba por el jardín, porque parecían o indicaban tener un origen femenino también. Es decir, era un enlace entre mujeres. Esto es curioso porque lo que la rectoría estaba produciendo no había, ya empezaba a resultar, si no solo inquietante, también amenazador, porque algunos de los fenómenos, no tan exageradamente no como aparecen en las películas, pero fenómenos de objetos que llegaron a incluso a desplazarse por el aire. Por ejemplo, Marianne Foyster dice o asegura que llegó a caer de la cama empujada por una especie de extraña fuerza, e incluso que dice que una vez casi la asfixia un colchón. Es decir, esto claro llegó a unos extremos ya tales de agresividad y violencia por parte del fenómeno que se produjo una lógica alarma. Pero esto no es que ocurriera una vez al día o una vez a la semana o dos, ¿no? ¿Verdad, Jesús? No, ocurría con mucha asiduidad y de hecho sí que hubo como picos, ¿no?, dentro de esa fenomenología paranormal. Ese pico de mayor actividad se produce precisamente cuando está Lionel Foyster y su mujer, ¿no? Sí, es como un acumulador ella. De hecho, se comenta que durante esa etapa se registran más de 2.000 sucesos extraños. 2.000 sucesos extraños en ese periodo de tiempo. Claro, Carlos, 2.000 sucesos. 2.000 es una cosa disparatada. Para pensar en...
Pero casualidades claro, hay de todo, porque no, está claro que no hay casualidades aquí. Por eso se considera la casa encantada por excelencia. Por excelencia del Reino Unido y posiblemente por extensión del mundo. ¿Por qué es tanta la fenomenología? No es como cualquier castillo, ermita, lugar abandonado. Sí, según los testigos, pues puedes recoger varios testimonios, pero que a lo mejor sumándolos todos no pasan de 20. Estamos hablando de 2.000 en una época concreta y posiblemente más de 5.000 en toda esa historia de la rectoría. Por eso es una casa encantada con constantes episodios poltergeist. O sea, claro, pero fíjate, pero además siempre se dan todos los fenómenos, todas las variantes, incluso la variante de la profecía, porque cuando hacen una sesión espiritista se presenta una entidad extraña, se identifica en este caso como Marie Lerren, y esta entidad sí comenta algo inquietante y que más tarde con el tiempo se va a cumplir. Dice que la rectoría iba a arder, es decir, está haciendo una predicción catastrófica. Bueno, ahí lo toman en cuenta, puede ser verdad, no puede ser verdad, pero queda el fenómeno tal cual. Y aquí se produce un hecho que a mí me interesa resaltar, porque a mí particularmente de todo esta fenomenología de la rectoría de Borley es la que especialmente me atrae, ¿no? Es decir, aparte de todo lo que estamos comentando, que yo creo que, además contado a estas horas de la noche, puede poner los pelos como escarpias. Pero en este caso Harry Price toma una decisión que me parece muy atractiva por su parte y que ahora forma casi parte también de esos concursos televisivos donde quieren juntar a muchas personas dentro de una casa encantada. Bueno, pues esta persona, Harry Price, ya lo hace en su momento. Es decir, el 19 de mayo de 1937 hasta finales de 1938 pone un anuncio en el rotativo de Times en el que solicita voluntarios para el estudio de los fenómenos paranormales de la abadía. Esta nota escueta en The Times dice exactamente lo siguiente: se buscan personas responsables, inteligentes, intrépidas, críticas e imparciales para realizar turnos de observación en una casa. Si no saben nada sobre investigaciones psíquicas, mejor. Textualmente dice esta nota. ¿Cuántos se apuntaron? Y se apuntan bastantes, pero él elige 48 personas. Esto es la soberbia británica, ¿eh? O sea, la respuesta fue un éxito, buscan ¿no? personas inteligentes. Sí, inteligentes, intrépidas. Que todo el mundo pensaba que reunía este perfil. Pero lo mejor de todo es cómo termina. Y si no saben nada sobre investigación psíquica, mejor. Sí. Bueno, 48 personas. Todos ellos permanecen en Borley por espacio de 1 año y medio aproximadamente. Y durante ese tiempo, todos los inquilinos, todos, fueron testigos de algún fenómeno insólito, todos ellos. El 27 de febrero de 1939, el capitán Gregson, que era uno de los posteriores moradores, es decir, aparte de los que estaba viviendo en la casa, era este equipo de 48... O sea, los 48, un año allí. Un año, más de un año, casi año y medio. Todos ellos recogiendo, claro, le repartió Harry Price por grupos, cada uno con su especialidad de habitación, recogiendo cualquier anomalía de temperatura, cambios de color. Una maravilla. Por eso te digo que esta parte a mí me encanta del fenómeno, porque sí se tiene la intencionalidad, por lo menos, de hacer algo científico, de hacer algo serio. Es decir, que nadie luego le pudiera acusar que en el fondo son unas interpretaciones subjetivas y personales. No. Está hablando de 48 personas más y todos ellos coinciden en que en algún momento dado en este año y medio sintieron algo raro. En algunos casos, escenas de terror. Y todos registraron en sus cuadernos de bitácora fenómenos muy alarmantes. En concreto, este 27 de febrero de 1939, que aquí es un poco este colofón de esta segunda parte que estamos hablando de la rectoría de Borley, Gregson se encuentra en un momento dado en la biblioteca de este caserón cuando una lámpara de aceite se estrella contra el suelo, en principio de forma inexplicable, nadie la toca, pero ¿qué ocurre cuando esta lámpara de aceite choca contra el suelo? Pues que las llamas se empiezan a extender rápidamente por el inmueble y el fuego devora toda la mansión. Con lo que se cumple, Carlos, el vaticinio funesto. Efectivamente, el vaticinio funesto que ha cumplido. Entonces, Price hizo una serie de conclusiones sobre lo que había pasado en Borley. Él llegó a la conclusión, esto obviamente se basa pura y simplemente en los datos que habían recogido los testigos de las apariciones, porque al hacer una investigación de carácter intensivo, hubo muchísimas más pruebas acumuladas que lo que se había, por decir una manera, acogido a lo largo de los años anteriores, incluyendo las opiniones de Lionel Foister y su esposa Marianne, que en cierto modo él consideraba que estaban condicionadas por el hecho de que de alguna manera pensaba que Marianne Foister era comprensiva o entendía de alguna manera
aunque fuera inconsciente, parte de lo que ocurría en la casa, y que por eso hacía de canalizadora involuntaria, una especie de medium involuntaria, por lo menos de alguna de las entidades que supuestamente provocaban, según Price, los fenómenos de Borley. Lo que sí que es cierto es que él llegó a la conclusión de que se daban conjuntamente 3 fenómenos, por eso era tan inusual. Por un lado, un fenómeno de tipo fantasmal, que dice que interactuaba directamente con quienes investigaban, que es muy curioso. Es decir, con los que racionalmente intentaban llegar a una conclusión. Ese sería el fenómeno que afectaba a los 48 voluntarios que estuvieron con él. Un segundo, que sería el embrujo de la supuesta novicia o monja que había sido emparedada en la abadía que había supuestamente existido antes de la rectoría, así como una actividad poltergeist inducida por la cantidad enorme de espíritus o de almas que de alguna forma interactuaban o trabajaban en torno a la casa. Bueno, esta es una conclusión que no tiene ninguna base científica, obviamente, pero se basaba pura y simplemente, como ha dicho muy bien Jesús, en lo que se podía deducir de las personas de las cuales se podía fiablemente sacar una conclusión de sus observaciones en Borley. ¿Y tras el incendio quedó alguna duda? No quedó ninguna duda. Lo que pasa es que después se empiezan a hacer otro tipo de explicaciones o de investigaciones. Bueno, Harry Price, al final, todo esto lo presenta en un par de libros, todas sus investigaciones, 2 gruesos libros. El primero publicado en 1940 bajo el título La casa más encantante de Inglaterra, o sea que de ahí viene un poco esa expresión, que es el título del primer libro que escribe Harry Price sobre esta fenomenología. Y el segundo ya se edita en 1945, es decir, 3 años después del fallecimiento de Price, que se titula El fin de la rectoría Borley. Bueno, ahí queda un poco esas conclusiones y hay como una tercera parte donde otro tipo de investigadores posteriormente empiezan a poner en duda el método que utilizó Harry Price. Entonces, más de uno empieza a apuntar la posibilidad que a lo mejor Harry Price no fue tan riguroso ni tan metódico en sus investigaciones y que posiblemente él sí que creara o fabricara alguno de estos fenómenos. Que se dejara llevar, tanto en la segunda parte como que se dejara llevar por la emoción, digamos, de que sabía que estaba teniendo éxito, puesto que tenía el control, porque tenía el control soberano, dado que lo tenía alquilado por un año, de la que él estaba promocionando al mismo tiempo como el lugar más mágico de Inglaterra. Un parque temático para los espíritus. Exacto. ¿Y en la actualidad qué queda de la rectoría Borley? En la actualidad queda la iglesia. Ahí lo que es la antigua rectoría, el edificio está en ruinas. Desde que se quemó nadie quiso reconstruirlo porque ya la fama era como bastante contundente, ¿no? Y echaba para atrás a muchísimos que quisieran, ¿no?, gastarse ahí sus dineros. Pero sí, la iglesia se puede todavía visitar. Es la parte que quedó pues más entera. La rectoría, claro, queda con un aire fantasmal, porque la leyenda, a partir de su incendio, se acumula con todos los moradores que fueron muriendo. Entonces, decían que a medida que iban muriendo, formaban parte también de esa comitiva espectral. Entonces, nada, lo que quedan es, ya digo, ese tipo de construcción. La iglesia es lo que mejor estado está, y todo lo demás son distintos investigadores que se siguen acercando al lugar, donde invariablemente siguen recogiendo de una forma y otra, ya no, por supuesto, no tan espectacular como en los años 20 y los 30, pero siguen recogiendo algún tipo, como diría Germán de Argumosa, de parafonía. De parafonía. Bueno, pues ya lo sabéis, si en alguna ocasión visitáis el muy querido condado de Essex, no dudéis en acercaros. Inglaterra sajona profunda y donde hay fantasmas de sobra, sí que no hay problema. Exacto. Un lugar muy sajón, muy sajón, sí señor. Pues ahí estábamos, en la rectoría Borley. Seguramente nosotros también visitaremos el lugar. Sí. Joder, caballero. Vosotros primero. No, tú más. Pues 29 Harry Price, pero ha habido muchas más y todas ellas han llegado a la conclusión de que, bueno, la verdad es que un lugar donde, bueno, como le preguntaron a Price, y podemos empezar por él, le dijeron en un periódico que destacaría de la casa, que si había visto algo que realmente de lo que relataban le hubiera llamado la atención, y dijo, bueno, pues en principio pasos de fantasmas, luces extrañas, susurros fantasmales, un hombre sin cabeza, una muchacha de blanco, sonidos de un coche fantasma fuera, la aparición del constructor de la casa Harry Bloom y el espíritu de una monja que una vez anduvo por el jardín. Bueno, pero entonces, así para empezar. Claro. Es que claro, te deja hecho polvo. Carlos mencionaba a Harry Price, pero es que hay que decir que este bordo, como dijo Mariana Pineda. Sí. Infausto recuerdo. Pero no acabará igual. El garrote tenía su miga. Eso sí. ¿Qué tal Carlos Canales? Buenas noches. Hola, bien. Yo, como verás, no vengo vestido. Tú vienes vestido de Sherlock Holmes, ¿eh? Sí, de investigador de casas embrujadas. Porque tú y yo, que coincidimos en queremos ser caballeros del orden del Imperio Británico, sí, es lo que más han sido. Hemos manifestado. Pues la verdad es que... El otro día, fíjate, en mi pesar, llegué a decir que incluso aceptaría la Legión de Honor francesa, ¿eh? Tampoco está mal, ¿eh? Queda bonito. Bueno, ya te veo con la cruz de que se va en la católica, ¿eh? Cómo sigue degenerando.
Bueno. Que espectacular, espectacular, hace ya pues más de 10 años. Así que vamos a recordar ese lugar, ese sitio, desde luego un enclave privilegiado para los amantes del misterio. Siempre nos estáis solicitando que visitemos estos lugares, y quién es mejor que Carlos Canales y Jesús Callejo para ofrecernos una visión amplia sobre este lugar, que seguro que os va a llamar la atención si no le conocéis ya. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hombre, veo que vienes vestido de vicario, ¿eh? Sí, con mi orlita. Qué bien, qué bien te quedan estos trajes. Me quedan muy bien. Si esto es de época, la verdad es que los bordo. La verdad es que vamos a hablar, y es verdad, lo acabas de decir, de uno de los enclaves misteriosos más famosos del mundo, y tiene fama de ser la número 1 de las casas embrujadas del mundo, puesto que, bueno, dentro de lo que sería el catálogo de hechos famosos y de lo que se ha podido apreciar y ver, no solo por parte de testigos, más o menos anónimos, gente corriente y normal que ha pasado allí o ha vivido o ha estado cerca durante algún tiempo, a veces de manera fugaz o pura y simplemente como visita, sino también porque ha sido objeto de intensas investigaciones por parte de especialistas, de los cuales sin duda alguna la más famosa fue la que inició en 1900. La Zona Cero. Hacía tiempo que no proponíamos en estos monográficos Zona Cero pues una visita casi fantasmal, casi espectral a un lugar enigmático, y este ciertamente lo es. La Vicaría de Borley dicen que es el lugar más embrujado no solamente de Europa, sino del mundo. Es un sitio que hemos frecuentado en alguna que otra ocasión, sobre todo en la etapa turno de noche, con María Bayón, aquella corresponsal fantástica que tuvimos en Reino Unido, y que tuvo la gentileza de visitar la Vicaría de Borley en compañía de algunos especialistas para turno de noche. Y fue un programa